Muy bien, estamos ya de vuelta en A la Medida. Como siempre, es un gusto comentarle que tenemos este espacio de análisis político para que usted pueda generar ese criterio tan importante que no solo TN23, sino que A la Medida trabaja constantemente para compartirle, Sandy. Así es, Fernando, y bueno, ya tenemos con nosotros acá a Max Santa Cruz para poder abordar los temas relevantes. En este caso, obviamente, tenemos ya pocos días para que se dé el cambio de mando y hay mucha expectativa sobre este proceso. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Sandy, muchas gracias, Fernando. Feliz año, todavía vale decir feliz año a estas alturas del partido. Feliz año también en casa. Sin duda estamos ante una situación en donde esperamos que el 14 de enero, en el famoso dicho que quedó acuñado ya como una frase casi religiosa, del 14 a las 14, se dé ese esperado cambio de mando de la administración pública del actual gobierno al gobierno entrante. Son 3 días los que nos separan de esa fecha y sin embargo pareciera ser que, como diría don Carlo Ancelotti, es molto tempo en este país, esos 3 días. ¿Y por qué? Porque hoy precisamente ustedes hacían referencia a esta noticia de la captura del exministro, o el ministro incluso de Gobernación, que había presentado su renuncia en el mes de octubre. Y hay interpretaciones que muy bien Fernando las detallaba desde la parte del análisis jurídico y también podría dar la suspicacia a las interpretaciones de carácter político y cómo eventualmente alguna acción que por supuesto tiene una base en la justificación del Ministerio Público desde la parte jurídica, podría tener también, decir de la parte política, que fue alguien que no cumplió con su momento, con una exigencia de alguien más dentro de la institucionalidad para llenar un específico objetivo. Esa es parte de lo que hemos visto en Guatemala y así ha sido todo el proceso desde la convocatoria, antes de la convocatoria, primera vuelta, segunda vuelta y sin duda esos últimos 3 días. Esta semana nos marcó mucho la visita del presidente Giammattei a la OEA. No sé si es una visita realmente a carácter de disculpa, a carácter de justificación, pero es interesante porque sin duda se presenta en un organismo el que más lo ha cuestionado a nivel continental de las acciones del gobierno, aunque hay que decirlo, él en lo personal ha cumplido con los requisitos que eventualmente la misma Organización de Estados Americanos le ha señalado para poder llegar al proceso de transición. Claro. Pero no así, en términos generales, la transición como tal, a cual a él se le relaciona como una de las personas que estarían detrás de este proceso de transición. Es decir, lo que quiero es resaltar que ha sido un proceso complicado, que esperamos en beneficio, reitero nuevamente, lo he dicho siempre, no Bernardo Arévalo del Partido Movimiento Semilla, sino del país, en que esto tenga una transición y una transmisión de mando que corresponde a un proceso democrático, porque si no las consecuencias sí pueden ser dañinas para toda la población. Ya Estados Unidos lo anunció con esas posibles reevaluaciones de la relación bilateral en términos de las agencias bilaterales que prestan enormes espacios de ayuda en términos de narcotráfico, seguridad alimentaria, etcétera, a Guatemala. Eso sí sería grave para Guatemala y por supuesto muchos de los cierres de las llaves que serán necesarios para la futura administración en términos de financiamiento a nivel de organismos multilaterales. Ahora, Max, las alianzas políticas en el Congreso de la República definitivamente son elementales y son del día a día. Hoy precisamente se conoció que en la tarde hubo reuniones de diputados de Movimiento Semilla con otras bancadas. Precisamente la elección de la Junta Directiva sería el tema principal. ¿Cuál es tu diagnóstico de esto? Bueno, en otras democracias donde realmente la madurez impera desde la parte política, una reunión como esta no nos sorprendería en absoluto, siempre y cuando fuera transparente en los propósitos de los términos de la negociación. ¿Qué es lo que se negocia a cambio de los apoyos necesarios? Porque si no hay negociación en un organismo tan político como es el Congreso de la República, es muy difícil llegar a consensos de cualquier índole, pero incluso tener repercusiones de lo que ahí se acuerde en favor de lo que el Ejecutivo también necesite. Es decir, eso no debería de tomarnos por sorpresa en términos generales y normales de una democracia bien establecida. Lo que pasa es que en Guatemala, como hemos tenido tan malas experiencias de estas reuniones medio a puertas cerradas, empezamos a pensar de manera muy pronta que aquí se está cocinando algo que no nos gusta. Pero créanme que las negociaciones no son las que ustedes ven en una sala de un hotel. Posiblemente las negociaciones se han venido trabajando desde días o semanas atrás y que hoy en día se hacen más públicas porque son
casi que antes de la fecha límite para poder llegar a este acto de transmisión de mando. Yo creo que es un ejercicio, siempre y cuando sea por las razones correctas, un ejercicio necesario dentro de la búsqueda de la madurez política de la clase política en Guatemala, y que digan con claridad frente a la población qué es lo que se está negociando a cambio de qué y por qué se está haciendo y quiénes son los aliados. Hay que entender que el juego de la política de 160 diputados no se puede hacer nada, absolutamente nada, únicamente con los diputados de la bancada oficial. Tampoco soy un partícipe de otras administraciones, otras gestiones en donde se han comprado los votos. Aquí estamos hablando de negociación política, pero hay que saber cuáles son las condiciones de la negociación. Max, en todo este proceso de la espera también del cambio de mando, otra de las noticias que hoy pues trasciende es ese amparo provisional que le dan a la vicepresidenta electa Karine Herrera para detener pues alguna orden de captura en su contra también. ¿Qué lectura le da a esta resolución a unos escasos días de la toma de posesión? Pues yo la lectura que le daría es que la institucionalidad democrática en este país finalmente está respondiendo a lo que debe ser. Y este sentido es darles las garantías necesarias dentro del Estado de Derecho, dentro del marco del Estado de Derecho, a un tema que es fundamental, en este caso, de lo de la transmisión de mando. Ahora bien, si hay, como bien Fernando lo ha señalado y como buen abogado que es, hay temas pendientes que podría ser sujeto de investigación por parte del Ministerio Público, habrá que agotarse otros momentos y otras instancias y llevar a cabo lo que sea necesario y conducente realizar. Pero pareciera nuevamente, como les digo, que estas últimas acciones de parte del Ministerio Público a pocos días son más producto, pareciera ser, no solo del mandato que tienen constitucionalmente, pero también podrían tener una interpretación de tiempos de carácter político y no necesariamente jurídicos. Es ahí donde tenemos que estar muy atentos. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la Corte de Constitucionalidad? Desde la parte política, podríamos entender con esto que se desliga o se desamarra un poco dentro de las acciones de decisiones que anteriormente había tomado sobre una misma línea y hoy en día toma una decisión específica en un momento específico que responde a la institucionalidad democrática del país. Así que no queda más que aplaudir una decisión de estas en una instancia tan importante como es la Corte de Constitucionalidad en beneficio de todos los guatemaltecos, no en beneficio únicamente de la vicepresidenta electa. Bueno, Max, realmente ha sido un placer compartir con tu persona estos temas. Muchas gracias porque esa visión de tu experiencia política pues nos da una apertura para entender de mejor manera qué es lo que estamos viviendo justamente en el país. Así es, Fernando. Gracias, Max. Te esperamos en una próxima ocasión para seguir abordando estos temas de coyuntura. Gracias. No, sin duda, ya empezamos esperamos después del 14 de enero con el análisis de la gestión de gobierno. Las primeras acciones son fundamentales para poder determinar cuál es el rumbo que tome la próxima administración y que ese rumbo sea en beneficio de todos los guatemaltecos. Muchísimas gracias y también agradecemos a Fernando Prera, que nos acompaña siempre con el análisis. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con noticias internacionales.